esta mañana tenemos un invitado especial, ya conocido por la mayoría de ustedes, el hermano Darío González. ¿Ya habías estado post cuarentena acá? No sé si no sabemos, porque hoy es antes de cuarentena y después del COVID, así se miden algunas cosas. No, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Un querido amigo, el pastor misionero Darío González, en Rumanía. Él está en Rumanía y en unos proyectos trabajando ahí con los refugiados ucranianos. Así que, hermano, pásale adelante y, bueno, predícanos y cuéntanos. Gracias. Sí, qué gusto, hermano, estar acá. Recién llegado a El Salvador y primera iglesia que visito y primera predicación. Me he gozado en el tiempo de alabanza en ambos cultos, ¿verdad? Y la compañía también, el compañerismo con los hermanos. Pero sí me ha encantado el tiempo de alabanza. Aunque algunas alabanzas no las conozco, ¿verdad? Y aún después del culto de la mañana, del primer culto, cuando saludaba, yo creo que algunos hermanos se fueron. ¿Y qué me dijo el hermano? Porque se me salieron las expresiones en rumano. Y hasta que ya se había ido, le hablé en rumano, ¿verdad? Pero yo creo que el Espíritu Santo ayudó a la traducción. Porque fueron bien contentos los hermanos, no se sintieron insultados. Sí, es una bendición estar acá. Estoy solo, mi esposa no pudo venir, no teníamos planes. O sea, la verdad que todo el plan era que yo solo yo viniera. Pero bueno, Dios tiene sus planes y tiene sus propósitos. Así que aquí estamos para cumplir la misión de Dios. El Señor ha hecho cambios tremendos en nuestro ministerio en los últimos años. Compartía con Edwin que a veces uno está pensando que se está jubilando, ¿verdad? Y porque ya está llegando a viejo, como que ya no, el Señor ya, porque como, es que lo que pasa es que a veces uno se siente influenciado o acomplejado porque la gente o las iglesias o a veces los pastores, ¿verdad? Son los que nos quieren jubilar, ¿verdad? Porque dicen, hombre, ya estás viejo, ya tenés años de estar ahí de misionero, ¿verdad? Y tanto año ya deberías de retirarte, de jubilarte, ¿verdad? Y los planes de Dios son otros. Y esto es lo que ha sucedido aún durante la pandemia, ¿no? Que en la pandemia no hallábamos ni cómo predicar el evangelio. Y entonces el Señor me dio la oportunidad de hacer una maestría en línea. Y la maestría era con latinoamericanos de toda América Latina y hispanos de los Estados Unidos y de España, muchos españoles, la mayoría de España, porque la escuela era de España. Tiene que ver con consejería y tiene que ver con mentorado. Y entonces la mayoría eran psicólogos y profesionales, ¿no? Ingenieros de toda clase, pero de toda América Latina. Pero como teníamos que decir qué hacíamos, quiénes éramos, y discutíamos mucho sobre aspectos de la espiritualidad. Así que ahí me tomaba a mí los tiempos para hablar de lo que yo creía y lo que decía la Biblia. Durante la pandemia tuve el ministerio más amplio de evangelización para los latinoamericanos, porque esa cantidad de profesionales que estábamos en la clase de toda América Latina tenían que escuchar lo que yo tenía que decir, porque era el único cristiano, pastor, misionero, ¿verdad? Hasta teólogo me decían a mí, ¿verdad? Que no lo soy, pero el teólogo, el misionero. Y tenían que escuchar mi perspectiva bíblica de las cosas. Y sobre perspectivas quiero hablarle, perspectivas de la vida, perspectivas sobre la visión de Dios. Porque nos atemorizamos ante lo que viene, los desafíos que nos presenta el mundo, y le tenemos temor. Justo es algo que estamos tratando de cambiar en las mentorías que hago y en las consejerías que realizo. Que los problemas, las dificultades, les cambiemos la perspectiva y las veamos como desafíos. Y esos desafíos lo que hacen es obligarnos o motivarnos y desafiarnos a extendernos, a aprender nuevas habilidades o a desarrollar nuevas fortalezas
que posiblemente eran débiles en nosotros, en nuestro carácter también, y nosotros a veces decimos, no, eso no es para mí, yo no soy así, yo no tengo esa capacidad, no son esos mis dones. Y la verdad es que aprendí eso durante la pandemia, no solo pasando estudiando, pero tratando y entendiendo a todas las demás personas con quienes hablábamos, pero sin saber a lo que Dios estaba preparándonos o preparándome. Resulta que nos movimos de ciudad, de Brasov, donde vivíamos, cerca del castillo de Drácula, y nos movemos a otra ciudad que se llama Cluj-Napoca, que está a 3 horas de la frontera con Ucrania, en el norte de Rumanía, en el corazón de Transilvania. Y así se llama, esa ciudad se conoce como el corazón de Transilvania, Cluj-Napoca. Nos movemos ahí para trabajar con universitarios, porque es el centro más grande universitario de Rumanía, es el Silicon Valley de Rumanía. Y entonces nos movemos a esta ciudad, una ciudad muy bonita. Nos movemos allí con estos planes, pero llegamos recién movidos allí y empiezan los temores de guerra, tambores de guerra, amenazas de guerra, ¿no? Y empezamos a recibir llamadas de aquí los pastores de Iglesia Miramonte. Me dicen: Darío, hace un plan de evacuación, prepárate para evacuar, ¿verdad? Vamos a hablar con los misioneros en España para que tú puedas evacuar y llegar a España, ¿verdad? Y quedarte ahí si no tenés otro medio para salir hasta América. Mis hijos también en los Estados Unidos, no, papá, te venís para acá y aquí. Y la agencia misionera que está en los Estados Unidos también nos dijeron, ¿verdad? Prepárense, compren boletos y evacúen Rumanía, ¿no? Rumanía es el país que tiene la frontera más grande con Ucrania, entonces la amenaza era real. Justamente en estos últimos meses y la semana pasada, drones completos sin destruir se cayeron en Rumanía, ¿verdad? En la frontera del Mar Negro. Entonces, porque están atacando los puertos de Odessa. Odessa es un puerto ucraniano que está en el Danubio, en la bocana se dice así, del Danubio, y ahí mismo está la frontera rumana, solo lo divide el río, ¿verdad? Entonces los drones están sobrevolando y hay mucha amenaza, ¿no? Las alarmas suenan también en Rumanía para protegerse de la caída de los drones. El asunto es que ahí estábamos. Teníamos 2,000 euros en la cuenta ya para comprar los boletos de avión para evacuar Rumanía. No sabíamos qué iba a pasar, solo sabíamos que Rusia había puesto a 200,000 soldados en la frontera ucraniana, tanto en el norte de Bielorrusia como en el este de Ucrania, y que la invasión iba a ser en cualquier momento. Pero el 24 de febrero, en la noche del 2022, estalla la guerra. Rusia bombardea y ataca a la capital de Ucrania, Kiev, y el este de Ucrania, y comienza la invasión. Y estamos viendo nosotros en la televisión, con mi esposa, las noticias en nuestra casa, allá en Rumanía, y vemos mujeres y niños pasando la frontera, cruzando la frontera, huyendo. Cantidades de mujeres y niños, mujeres jóvenes, mujeres adultas y ancianas, atravesando la frontera. Era para salir corriendo. Nos había agarrado la tarde para comprar los boletos y para evacuar Rumanía. Pero Dios pone en mi corazón: mañana a las 8 de la mañana te quiero en la frontera. Pero no en la frontera de Hungría, porque cuando le conté a Dalila, le digo a Dalila: mañana nos vamos para la frontera. Ella creyó que íbamos para la frontera de Hungría, ¿verdad? Para huir, para salir. No, le digo: vamos para la frontera de Ucrania a las 8 de la mañana. No dijo nada, se quedó callada pensando. Me dijo después pensando: mañana le pasará, ¿verdad? En la mañana ella no dirá nada. Pero no, en la mañana yo también lo creí, ¿no? Hasta le conté a mis hijos y le digo: mañana vamos para allá. No dijeron nada. Pero después hasta lo publiqué en Facebook porque quería comprometerme, ¿no? Yo sabía, tenía una convicción. El asunto es que muy raras veces he tenido la convicción, esa guía, esa voz interior del Espíritu Santo, donde Dios me está diciendo no solamente lo que tengo que hacer, sino exactamente dónde tengo que hacerlo. Entonces yo estaba convencido, yo sé, cuando Dios pone eso y yo sé que cuando Él me habla de esta manera, sabía que era Dios. Entonces el siguiente día salimos para la frontera. Me levanté y salimos. Lo que sucede es que teníamos que atravesar montañas.
y era invierno, febrero. Atravesamos montañas y paredes inmensas, muros de nieve, donde solo cabía un vehículo. No había conexión de teléfono, se perdía el internet. Atravesamos las montañas, hasta veíamos señales de aviones que estaban pasando, pero el cielo estaba cerrado, el espacio aéreo estaba cerrado y habían aviones. Yo digo, ya llegamos a Ucrania, ese era nuestro temor. Hemos llegado a Ucrania, no nos dimos cuenta, cruzamos la frontera. Pero no, llegamos a la frontera y vimos el drama humano. Esas mujeres con sus bebés, ancianas, atravesándose el puente que divide la frontera ucraniana con la frontera rumana, el río que divide, y las mujeres solo con bolsas plásticas, atravesando con coches, con los bebés, y era un drama terrible. Bueno, ¿qué hacemos con 2,000 euros? Agua y un poco de comida, ¿no? Y ahí estaba la gente dando agua y comida. Pues vámonos, y nos fuimos de regreso a nuestra casa esa noche. Para regresar, era viernes, entonces íbamos a regresar el lunes ya con algunas compras y qué hacer. Hablé con un pastor ahí en la frontera que tiene una iglesia bautista y me dijo, no te vengas, que no hay necesidad, que no pasa nada, no podemos hacer nada y vas a venir por gusto. O que en el rumano dice, vas a venir de Java, ¿verdad? Por gusto. Entonces, pero Dios en mi corazón decía, en la frontera, el lunes. Llegamos el lunes, nos vamos, encontramos un lugar donde hospedarnos porque no había, estaba todo ocupado, pero encontramos ahí un cuartito en una pensión, se le llama allá, ¿verdad? Un hostal. Y para 3 días, solo por 3 días íbamos. Y llegó a la frontera y estaba la carpa de la UNICEF. Estaba la carpa de la UNICEF. No se les olvide que yo había llegado a esa ciudad para trabajar con universitarios, para mentorearlos y trabajar con universitarios a esa ciudad. Y ahora me encuentro en la frontera para ayudar a refugiados cuando yo nunca he hecho ministerio humanitario. Nosotros solo predicando y enseñando, estableciendo discipulado bíblico, institutos bíblicos en las iglesias locales. Y llego a la carpa de la UNICEF y pregunto, ¿quién es el jefe aquí? Bueno, hablé en inglés porque quería impresionar a los rumanos para que me pongan atención. Hablé inglés y me había puesto aquí el nombre de la agencia misionera, Global Outreach International, no de iglesia, porque vi muchos sacerdotes, había muchos sacerdotes ortodoxos. Entonces entré y viene la jefe de la UNICEF y me dice, ¿en qué puedo ayudarle? Y yo le digo, no, yo quiero saber en qué puedo ayudarle. Y me dice, pues mire, no necesitamos agua y tampoco comida. Y era lo único que yo había pensado, ¿no? Con 2,000 euros, un poco de agua y un poco de comida. Necesitamos transporte a toda Rumanía y a toda Europa y necesitamos un refugio aquí porque no hay ningún refugio. ¿Puede ayudarme con eso? No sé, hermanos, la convicción que Dios me dio en ese momento y dije sí. Entonces mañana a las 9 de la mañana lo quiere sentado aquí con su laptop, me dijo. Bueno, ¿aquí va a estar? Sí, a las 9. ¿Con transporte y refugio? Sí. Yo salgo de allí y le digo a Dalila, porque Dalila me estaba esperando afuera. No sé en qué me he metido, pero mañana tengo que tener listo todo un equipo de voluntarios con transporte a toda Rumanía y Europa y un refugio. No sé, me voy para el hotel y llamo al pastor que me dijo que no me necesitaba, que no había nada que hacer ahí. Y le digo, me dice él, ¿y dónde está? Aquí en la frontera. ¿Se vino? Sí. Y, pues mírele, esto y esto me dijo la jefe de UNICEF. Hermano, me dijo, nosotros tenemos la iglesia lista para el refugio con colchones en todo el templo y tenemos el equipo de voluntarios con transporte para toda Rumanía. Y si es necesaria Europa, vamos a Europa, me dijo. Pero no nos han dejado entrar, me dice. Pues a mí me dejaron entrar y mañana a las 9 tengo que estar ahí con esto. Gloria a Dios, me dice. Nos reunimos, hermano. Ahí comenzó un ministerio. Yo iba por 3 días y estuve 4 meses en la frontera con mi esposa. Que por cierto, uno podía creer que ese ministerio era para los hombres. Pero si no hubiera sido Dalila, esas mujeres con sus hijos no hubieran aceptado que las lleváramos al refugio. Porque cuando yo iba y como no hablábamos, ellas no hablaban inglés y no hablaban rumano,
y solo hablaban unos ucranianos y otros hablaban ruso y nosotros no. Así que yo las llevaba a las señoras para montarlas al carro para llevarlas al refugio, y a medio camino salían de regreso corriendo de nuevo para la frontera, y yo no sabía y no me explicaban nada. Cuando llegaban allá, mi esposa las recibía y le decía y así como podíamos, ¿no? Y con el Google, porque allí no había ningún hermano pentecostal, así que tuvimos que usar el Google. Y así que venimos y a ella sí. Así que Dalila acarreaba a toda la gente para el refugio, y fue algo extraordinario. Hermanos, se llenó el refugio y la gente en el suelo. Necesitábamos camarotes. Y me dice el pastor de la iglesia, Darío, necesitamos camarote. ¿Cuánto cuestan? Y ahí hicimos el cálculo y me explicó cuántos camarotes, y cuestan $10,000. Yo solo tengo 2,000 euros. Pero en ese momento me llama un pastor de una iglesia hispana en Washington, en los Estados Unidos, y preguntándome lo que estaba haciendo, cómo está la situación, y le explico. ¿Y qué necesitan? Camarotes, le digo yo. ¿Cuánto cuestan? $10,000. ¿Para cuándo lo necesitan? Para el lunes, era sábado. Para el lunes. Y me dijo, Darío, el lunes los tendrás. Hermanos, solo para decirles esto: camarotes, se remodelaron los baños de la iglesia, se hizo una cocina en la iglesia, teníamos los voluntarios, miembros de la iglesia, trabajando todos los días en el transporte. De repente se nos llena el refugio y no podíamos llevar a la gente a ninguna parte porque no había ya transporte terrestre ni en los trenes. Era una dificultad tremenda. La única posibilidad era llevar a esa gente a otra ciudad donde yo tenía la casa, donde yo vivía y donde estaba la iglesia en la cual yo servía, y llevarlos allí a esa ciudad porque es el aeropuerto más cercano, y mandarlos por avión. ¿Y quién compra los boletos de avión? Yo no sé, pero los pagamos. Todos los boletos de avión se pagaron. 1,000 boletos de avión se pagaron. Los hermanos voluntarios iban por toda Europa llevando a la gente en sus vehículos. Fue un movimiento de la iglesia rumana, de todas las denominaciones, porque ahí, cuando estábamos en la frontera, no preguntábamos, ¿y qué iglesia eres? ¿Qué confesión tienes? ¿Qué doctrina? ¿Qué crees? ¿Hablas lenguas? ¿No hablas lenguas? Porque ahí sí que necesitábamos, ¿me entiendes? Traductores. Pero créame, después de eso nos dimos cuenta, y el equipo con el que trabajamos hoy, que se llama Un Paso Express Salvare, un paso hacia la salvación, ahí hay voluntarios de todas las iglesias. Cada quien va a su iglesia, pero cuando tenemos el ministerio, ya sea de los campamentos que se están desarrollando ahora por primera vez, haciendo campamentos en Rumanía y en Ucrania con los jóvenes, y los convoyes que vamos también al frente de batalla, porque el equipo se han formado un equipo de ucranianos, antes no existía, hoy está el equipo de ucranianos y el equipo de rumanos, y vamos hasta el frente de batalla, frente de guerra, a la zona de riesgo, zona de guerra, para evangelizar a los soldados y a la gente que está viviendo ahí en sus casas en los sótanos. Y entonces llevamos alimentos, les preparamos los alimentos, se hizo una cocina. Estas son ideas de los hermanos. De repente, ¿y por qué no construimos una cocina en un microbús? Pero ¿y quién? Yo, dijo otro hermano, yo puedo. Y se hizo la cocina en el microbús. Todos ellos son voluntarios, tienen su trabajo en Rumanía. El pastor, mi colega, él es instalador, hace canales, instala cosas en las casas, tuberías, de todo. Y luego tiene una semana para irse a Ucrania. Es pastor de una iglesia bien pequeña. Él tiene 5 hijos, así que los 5 hijos más la esposa, ¿verdad? Y él, y quizás llegan 5 más, porque está en una villa bien pequeño, ¿no? Entonces, la perspectiva de nosotros cambió totalmente. Primero, cambia en cuanto al dolor. Quiero que abran su Biblia en Mateo. Vamos a abrir hoy en Mateo 16. Después vamos a ir a Mateo 26.
En Mateo 16, en el versículo 23, pero vamos a leer el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a decir a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, y aquí quiero que veamos algo. Jesús comienza a hablar de su muerte, comienza a hablar del sufrimiento, comienza a hablar del dolor. Los discípulos no querían oír de esto. Nosotros nos apegamos a los seres queridos, a los seres que amamos. Y no queremos hablar de separación, no queremos hablar de pérdida, no queremos hablar de muerte, de sufrimiento, dolor. No, porque nosotros huimos del dolor. Y no solo el dolor físico, el dolor emocional. Huimos de eso. Y es comprensible que huyamos del dolor, pero estamos en este mundo. Y estando en este mundo nos damos cuenta que es imposible huir del dolor y de la pérdida, de la separación. Es imposible. Y quisiéramos a veces tener momentos y pensar que nuestra vida así va a ser, feliz, de alegría. Y qué bueno, pero al ver la realidad de este mundo, estar con la gente, nos damos cuenta del drama humano. Nos damos cuenta de una realidad que a veces quisiéramos cubrir y escondernos y no verlo. Si a mí me hubiera dicho el Señor o me hubieran dicho los pastores o alguien me hubiera dicho, Darío, yo quiero que tú te vayas con tu esposa a la frontera, esto y esto va a suceder, esto y esto van a hacer, esto es lo que van a necesitar, y me lo hubieran presentado todo lo que hemos hecho, yo hubiera dicho, no hermano, yo no estoy preparado para eso. Me hubiera dado temor porque a mí no me gusta ver el sufrimiento, sufrir a la gente, y sobre todo cuando me siento impotente, ¿cómo ayudar? Si no puedo ayudar, me siento impotente. Y así Dios nos mueve y nos cambia la perspectiva. La perspectiva de un mundo de dolor, la perspectiva de un mundo en sufrimiento, la perspectiva de un mundo necesitado, de un drama humano. Nos hace ver realidad. Y estamos ayudando a gente con niños, jóvenes, a los que no los entendíamos, ellos no nos entendían. Estábamos con Google, cada uno de nosotros. Al principio teníamos problemas porque no nos habíamos dado cuenta que algunos hablaban ruso y otros ucraniano. Y nosotros poníamos el Google, ya sea en ucraniano, y ellos hablaban ruso. Depende de qué zona de Ucrania venían, la gente hablaba ruso o hablaba ucraniano. Pero expresando el amor de Dios a esta gente en medio de ese dolor. Gente que lloraba, venían desesperados y sin esperanza. Nos mostraban dónde vivían y nos mostraban la casa destruida por bombardeos. Iban para un país, para algún lugar, a cualquier lugar. Ellos no sabían para dónde, no tenían amigos, no tenían nadie que los estuviera esperando. Solo esperando que algo les iba a ir mejor que un país en guerra y destruido. Y nosotros ahí estábamos para ofrecerles, para el momento, un alivio y mostrarles el amor de Dios. No estábamos ahí predicándoles el plan de salvación, inmediatamente venían, nos estábamos mostrando el amor de Dios, compartiendo su dolor y llorando porque nos hacía llorar. Miren, nosotros con mi esposa regresábamos a donde estábamos hospedados y literalmente no podíamos dejar de llorar. Toda la noche llorando. Era una carga emocional increíble. Pero una carga emocional. Pero en la noche a veces nos llamaban, teníamos que estar ahí porque la gente seguía pasando a cualquier hora. El tren llegaba a las 10 de la noche al otro lado de Ucrania, al pueblo que estaba más cerca de la frontera ucraniana. A las 10 de la noche llegaba el tren, así que venía una cantidad de refugiados que iba a pasar. Teníamos que estar ahí para ayudar. Y olvidarte de tu dolor
porque ellos son los que venían sufriendo, venían de estar en los búnkeres, bajo bombardeos. Cambiar nuestras perspectivas del dolor y del sufrimiento. Llegábamos a nuestra casa a descansar, porque a veces necesitamos ir a tomarnos un respiro a la casa, a 3 horas de la frontera. Y llegábamos a la casa y veíamos el televisor y no daban ganas de ver televisión. ¿Qué íbamos a ver? ¿Ver películas o series de guerra? Estábamos en guerra. ¿Ver el drama humano? ¿Refugiados? Estábamos ahí trabajando con ellos. Sentarnos a descansar, nos sentíamos traicionando. Traidores, así nos sentíamos, traidores. Porque los de mi equipo, el equipo de colegas que estaban allá voluntarios, se quedaban cubriendo mi puesto. Nos sentíamos traidores. Nos poníamos a platicar con Dalila y nos preguntábamos, si tenemos que huir, ¿qué vamos a llevarnos de aquí de la casa? ¿Qué? ¿Qué nos cabe en una maleta? En un maletín, porque tampoco puede llevar algo pesado. La gente iba con bolsas plásticas, pues tenían que caminar mucho. ¿Qué nos cabe ahí? Mentalmente y emocionalmente nos desprendimos de todo. De todo. Si hay que dejarlo, hay que dejarlo. Una perspectiva diferente del dolor. Jesucristo les habla a ellos de una misión que hay que cumplir y les está hablando de su muerte, de una realidad. Porque para que haya resurrección hay que morir. Para que tú experimentes cosas nuevas tienes que morir. Algo tienes que dejar para tener algo diferente. Algo tenemos que abandonar de nosotros mismos, de nuestro propio cuerpo, de nuestras propias actitudes, de nuestras propias debilidades, que a veces no son debilidades. Más adelante Jesús confronta a los discípulos con su muerte, pero también confronta a los discípulos con la traición y le dice que uno de ustedes me va a traicionar. Y empiezan ellos a decir, ¿seré yo, Señor? En el capítulo 26 de Mateo, ¿seré yo? Y a veces nos preguntamos por qué no nos conocemos. Juan Calvino decía, quien no se conoce a sí mismo no puede conocer a Dios. Y una parte de mi ministerio actual, el que estoy realizando como mentor, es precisamente ayudarnos a conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades y muchas veces nuestras propias maldades, nuestras malas intenciones, nuestras malas motivaciones o nuestras motivaciones erróneas o positivas. Porque hay que conocernos. Y vivimos atados a ciertas vulnerabilidades y debilidades y pecados a lo largo de nuestra vida porque no nos conocemos. No sabemos cómo sobrepasarlo. O vivimos limitados para no hacer el ministerio que Dios quiere y para no vivir como Dios quiere y no aceptar el llamado que Dios tiene para nosotros porque nosotros mismos nos limitamos y no queremos aprender nuevas habilidades. No queremos, como dice, ¿verdad?, reprofilarnos, cambiar, extendernos, aprender cosas nuevas o aprender de otros. Yo había llegado para ser mentor a los universitarios y estaba en la frontera ayudando a los refugiados. Pero allí, después de 4 meses de estar en la frontera, Dios me abrió un ministerio con los pastores de diferentes denominaciones y con los líderes y diáconos para mentorearlos, que es lo que estoy haciendo ahora con el equipo. El trabajo lo hacen ellos realmente. Yo los mentoreo, doy ideas a veces, busco recursos. Jamás había sido un buscador de recursos. Buscaba recursos para mí, para sostener nuestro ministerio. Ahora hasta vendí mi carro porque necesitábamos comprar un generador eléctrico grande, porque el que teníamos se fundía, no daba, se apagaba. Con la cocina que se va y se hace comida en el campo. Pues a vender el carro y a comprar un generador más grande, porque ese generador lo estamos usando en los campamentos de jóvenes. Y ese generador lo estamos usando en el frente de batalla, haciendo la comida. Para eso están los trenes. Ya no tengo casa. Rentábamos una casa y ¿sabe? Acá estamos pagando la casa.
¿Y para qué estábamos pagando si no pasábamos en la casa? Pasamos en la frontera y en las casas de los hermanos porque tenemos que andar mentoreando. Y ahora me toca estar viajando también, visitando las iglesias aquí en El Salvador y también en los Estados Unidos para levantar fondos, porque cada viaje de una semana al frente de batalla nos cuesta 2.000 euros en combustible y 5.000 en comida. Con voluntarios, no le pagamos a nadie, solo voluntarios, rumanos y ucranianos. ¿Y entonces para qué casa? Pero ¿y qué hacemos con las cosas? Hay que donarlas. Hoy el ministerio ya tiene oficina. La oficina. En un contenedor que se usaba para dar clases de alfabetización a los gitanos, pero que cambió el ministerio ese, pues ahí en ese contenedor se ha puesto la oficina. La impresora, pues ya no es mi impresora, es la impresora del ministerio, ahí lo tienen los hermanos. Hermanos, cambio de perspectiva. En vez de ver la escasez o de ver las dificultades como tales, son desafíos para que veamos nuevas ideas, para que seamos creativos y tengamos imaginación. Y el Espíritu de Dios va a usar todo eso. Y uno puede ver limitaciones en muchas de las cosas que nos impide realizar el ministerio que Dios quiere. Aceptar el llamado que Dios nos está haciendo. Ver el propósito por el cual nosotros estamos acá. Y lo tenemos a la par, lo tenemos enfrente. Quizás el vecino, en la comunidad donde vivimos. Y estamos pensando, Señor, tal vez quién sabe dónde. Y lo tenemos justamente enfrente de nosotros. Pensábamos que solo el ministerio de los jóvenes son los que van a hacer. Hay que entregarle la batuta a los jóvenes. Los jóvenes van a hacer el ministerio. El ministerio en la frontera, a los refugiados y en el frente de batalla. Si les enseño las fotos, me hubiera gustado traer los videos y las fotos. Y le compartía esto a Edwin, ¿verdad? Queriéndole animar para todos sus dolores. Los padecimientos del hermano Edwin, ¿verdad? Miren, hermanos, es que es desafiante. A raíz, le compartía a Edwin que a raíz del tratamiento para el colesterol, yo a veces tengo dolor de los músculos, las piernas, me paraliza la pierna o el brazo, ¿no? Y no puedo mover. Y podría poner esto como un obstáculo, pero cuando veía al hermano, a uno de los hermanos, que era muy obeso, grandísimo el hermano, inmenso el hermano, y cuando usted platica con él y le pregunta si tiene algún problema, le va a contar todos los padecimientos, increíble. Y usted podría decir, nuestro hermano debería estar en su casita o en el hospital. Pero ese hermano movilizó un equipo hasta el frente de batalla. Y ese hermano no se detiene. Había un hermano que ahora tiene 85 años. Ese hermano es increíble. Porque los jóvenes no querían ir. Los jóvenes les daba miedo y con razón. No estamos juzgando. Pero ellos no querían pasar la frontera e irse. Y los papás tampoco iban a dejar a sus hijos que vayan. Entonces, ¿quiénes hacían el ministerio? Adultos, ancianos, los viejos. Y ese equipo de viejos ahora ha movilizado a una cantidad de jóvenes. Y todos preparamos. ¿Quiénes hacían los paquetes? Los jóvenes y los niños y las mujeres hacían los paquetes. ¿Quiénes los llevaban hasta el frente de batalla? Los hombres, los viejos. Y no es porque ya perdieron la esperanza y dicen, pues, bueno, no. Tampoco quieren morir. Están haciendo un ministerio increíble. Pero podemos ver limitaciones a veces, obstáculos. Y Dios es grandioso. Y Jesucristo está presentando precisamente eso a los discípulos. Está hablando de una realidad. Para cumplir la misión de Dios, para resucitar, yo tengo que morir. No le tengamos temor al sufrimiento. Pedro viene, no, Señor, nada de esto te acontezca. Le dice Pedro a Jesús, nada de esto te acontezca. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y óigame, en esta situación de guerra que estamos viviendo, tenemos que ver las cosas con la perspectiva de Dios y con la dimensionalidad de Dios, la dimensión de Dios. ¿Por qué? Llego a las iglesias hispanas en los Estados Unidos a presentar el ministerio y hablamos para levantar fondos para el ministerio que tenemos.
Y los hermanitos escuchan el mensaje y cuando salimos, por favor no lo vayan a hacer ustedes ahora, pero ya para que lo eviten. Pero vienen y empiezan a decirme, mire, es que eso no hubiera pasado si este presidente hubiera estado acá en Estados Unidos. Es que esos ucranianos son unos neonazis. Es que esos son unos corruptos. Es que mire, es que como Putin, empiezan unos a favor de Putin y otros empiezan. Miren, digo, ¿y quién está hablando de política aquí? ¿Y quién está hablando de unos y de otros si el drama humano son tanto los rusos como los ucranianos? Si en el refugio venían los rusos y escondían el pasaporte, porque nosotros necesitamos los pasaportes para sacarlos del país y mandarlos a otra parte. Ellos lo escondían, que no supieran los ucranianos que ellos eran rusos o que eran de Bielorrusia. Y teníamos que ayudarles a todos. Y a escondidas teníamos que ver el pasaporte, tomarle fotos y ayudarles a salir del país. Hasta llegó uno que creímos que era espía, ¿verdad? Venía de Bielorrusia, era bielorruso, pero ese venía con los paquetitos de euros bien enrolladitos y todo bien organizado, hablaba muy bien el inglés, muy bien preparado y había salido corriendo, ¿verdad? Pero tuvimos que ayudarle, muy agradecidos, todos muy agradecidos después. Musulmanes. La jefe de la UNICEF me llama y me dice, Darío, me dice, tenemos una familia acá, eres musulmana, pero quiero que tú le ayudes, ¿verdad? Porque no querían ir a la iglesia ortodoxa. Entonces, pero vinieron a la iglesia bautista y muy agradecidos después. Una familia de musulmanes, una señora doctora que nos ayudó en el refugio mientras estuvo allí, con sus 3 hijos y con la mamá de ella, musulmana, le ayudábamos a preparar los alimentos como ella quería. Y cuando aquí se cantaba, porque las hermanitas y los hermanitos se ponían a cantar con los refugiados y a orar, ella estaba separada. Y respetábamos eso, no estábamos ahí queriéndoles convertir de esta forma, sino mostrando el amor. En diciembre del año pasado me manda un mensaje por WhatsApp y no se lo leo porque es un poco largo, dándome felicitaciones de las fiestas de Navidad. Entonces yo le correspondo igual dándole felicitaciones de la fiesta de Navidad porque sabía que era musulmana. O sea, no le digo Merry Christmas, le decía Happy Holidays, ¿verdad? Entonces, pero entonces viene ella y me dice Merry Christmas. Feliz Navidad. Ya me sorprendió. Y entonces le pregunto cómo está, tratando de indagar, pero no quería ser muy directo. Hermanos, comienza a decirme, Darío, me dice, agradecido por todo lo que has hecho. Sé que lo estás haciendo por amor a Jesucristo, que vino y murió por nosotros en la cruz y a quien ahora hemos recibido. Hermanos, no sabemos cuántos iban a recibir a Cristo. Estábamos simplemente siguiendo la perspectiva de Dios, no la nuestra. Ni nuestros recursos, no los teníamos. Pero una hermanita en una iglesia en California, me llama el pastor de la iglesia, no menciono su nombre porque es conocido, bueno, entre nosotros. Entonces me llama y me dice, hay una hermana acá que ha hecho una donación de $12,000, una hermana hispana en esa iglesia, porque en los Estados Unidos a veces se cree que las iglesias hispanas no tienen el poder, que no tienen los recursos, ¿verdad? Que los hispanos están allí solo para pedir, para recibir, para hacer dinero y mandarle el dinero en remesas, ¿verdad? Pero no para donarlo y para hacer el ministerio. No, este ministerio nosotros somos testigos que sí, la iglesia hispana puede. Y ustedes también lo hicieron. Y hermanos aquí en una hermana en la Unión, tampoco menciono su nombre porque tal vez la conocen, pero una hermana en la Unión, yo le digo, fíjese que estamos haciendo chimeneas de metal para donarlas a los ucranianos que están en el frente de batalla porque no tienen cómo calentarse, porque Rusia ha bombardeado el sistema energético y no hay energía eléctrica y no tienen cómo calentarse. Entonces construimos unas chimeneas con cocina que sirven también para cocinar y también para calentarse.
y costaba cada una de ellas, costaba $70. Y queríamos 10, solo 10 chimeneas. Eso era lo que íbamos a hacer. Ese era el proyecto, 10 chimeneas. La hermana dijo que iba a colaborar con una. Me escribió por WhatsApp, me extrañó. Hermano, mire, veo que ustedes están haciendo esto ahí por Facebook, buscó, vio, no sé qué. Y entonces le voy a colaborar yo con una. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Ustedes nos faltan 9. Ya le comuniqué yo al hermano allá en Rumanía. Tenemos para una que se empiecen a hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿una o 10? Mira, comencé a construir las 10, pero tengo para una, le digo yo, ¿verdad? Bueno, y la hermana me vuelve a llamar después. Hermano Darío, me dice, le tengo para 10. Bueno, para que terminemos de contar la historia corta, 500 chimeneas hicimos. Uno nunca sabe, la mente nuestra es corta, pero Dios es maravilloso y tiene otros planes. Esa dimensión espiritual, hermanos, no la tenemos que perder, porque son oportunidades que Dios nos presenta y no hay que limitarnos, los recursos están. Cuando Dios pone algo en tu corazón y en su corazón y en el mío, es porque Él ya tiene los recursos y sabe de dónde van a venir. Así fue con cada paso, cada cosa. Cuando ya no teníamos los refugiados ahí, teníamos que enviar los convoyes a Ucrania. Sí, y los microbuses, los camiones, ¿cómo vamos a hacer? De repente recibo la llamada de un hermano que trabajaba con una compañía en Holanda y que el jefe de Holanda le dice, mira, quiero saber si hay alguien ahí que esté trabajando con los refugiados en Ucrania. Queremos hacer una donación de nuestra compañía. Bueno, la donación, además del dinero que nos dieron de donación, nos prestaron los microbuses que ellos tenían en la compañía en Rumanía para que sean usados para llevar la mercadería, los paquetes. Y ahí íbamos, salíamos 3 equipos de diferentes lugares. Y lo mismo estamos haciendo ahora. Es increíble. Hermanos, es la dimensión que Jesucristo dijo. Cuando Él dijo, toda autoridad me da en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Cuando Dios pone algo en tu corazón, uno podría estar pensando, ay, los hermanos no hacen nada, ¿y cómo lo vamos a hacer para mover a los hermanos? Es que Dios te está llamando a ti, no está llamando a los hermanos. Después se van a unir a los hermanos. Yo estaba en la iglesia allá en Cluj-Napoca, en la ciudad. Estaba en la iglesia en la que yo estoy colaborando. Pero la iglesia iban a tener una reunión de negocios el sábado después de que comenzó la guerra. El viernes comenzó la guerra, el sábado era la reunión de negocios. Yo me vine el mismo viernes de regreso y me habían invitado solamente como observador, porque soy misionero, no soy pastor de la iglesia ni de la iglesia, soy misionero. Entonces solamente llego a observar. Pero estando allí, dice uno de los diáconos, el hermano Darío ha estado en la frontera esta semana, llamémoslo. Y solo ese día había estado, no toda la semana. Y me dice que nos cuente, que nos dé testimonio. Entonces dice el hermano pastor, bueno, dice, propongo también que demos una ayuda para los refugiados ucranianos, ¿verdad? Busquemos alguna organización cristiana que esté ayudándole. ¿Y para qué? Dijo otro diácono. Si ahí tenemos a nuestro embajador que está yendo a la frontera. Hermano, ese día se aprobaron 11,000 euros en la iglesia. Ese día, para el ministerio de los ucranianos. Y esa iglesia sirvió con los miembros de la iglesia para dar hospedaje a los refugiados. Los traíamos de la frontera para la iglesia y los hospedaban en su casa 1, 2, 3 días. Y luego los despachábamos. Pero teníamos que dar testimonio para poder mostrarles el amor de Cristo. Cuando Dios pone algo en el corazón, lo pone en uno. Yo no fui primero a la iglesia. Me movilicé allá porque Dios me llamó a mí. Y luego movilizamos la iglesia. Usted no está esperando que primero se mueva la iglesia. Movilícese usted cuando Dios pone algo en su corazón. Y luego Dios sabrá cómo lo va a acompañar. Hermanos, Dios nos muestra oportunidades porque tiene los recursos, pero también tiene la autoridad. Estábamos ahí en la frontera y venían los sacerdotes ortodoxos y nos querían sacar. Querían sacar a Dalila de ahí de la carpa, de la frontera.
porque nosotros no sabíamos que la UNICEF había llegado a un acuerdo con la iglesia y el gobierno de Rumanía y la iglesia ortodoxa, y por cada refugiado les iban a dar una cantidad de dinero. La Unión Europea, no sé cómo era, la Unión Europea, no la UNICEF, iba a dar esa ayuda. Así que la iglesia ortodoxa estaba interesada en que solo ellos recibían los refugiados, y nos querían sacar a nosotros, porque nosotros éramos los únicos que teníamos el refugio ahí en la frontera. Ellos se los llevaban quién sabe para dónde, a muchos monasterios. Entonces grandes pleitos ahí queriéndonos sacar. Pero yo les decía, con aquella confianza y aquella convicción, en el nombre de Jesús, te callas y te sales de aquí. A los sacerdotes. Y se quedaban callados. Vino otro y me dijo, respete, me dijo un día, la túnica sacerdotal. En el nombre de Jesús, respete al siervo de Dios. Y se quedaban ellos sorprendidos, asustados, no tenían qué responder. Entonces movilizaron a un grupo de mafiosos de la prefectura. De la prefectura se dice allá la gobernación, ¿ya?, del distrito ahí, para que vengan a sacarme, a atacarme. Mafiosos, hediondos alcohol. Y venían y me dice, ¿quién eres tú?, me preguntó uno de ellos. Y le digo, si supieras quién soy yo, no me estarías tratando de esta manera. Se quedaba callado porque quedaban asustados. Y de repente yo oigo que alguien está platicando ahí en español. Entonces me voy a preguntarle, era un oficial de policía, y le voy a preguntar quién es. Y entonces empezamos a platicar en español. Ya me contó la historia, muy feliz él, ¿verdad? Y todo, que en España había vivido un tiempo. Y en ese momento llama por teléfono Mauricio Castellón de Iglesia Miramonte y nos hace una entrevista en vivo. Entonces yo le pido a él que participe y que conteste las preguntas, y ahí estamos, ¿verdad? Toda la gente alrededor viéndonos, los sacerdotes, los otros mafiosos, viendo que yo platicando con el Señor. Yo no sabía quién era. Cuando terminamos la entrevista y todo, viene el oficial este de policía, me dice, aquí está mi tarjeta, cualquier cosa que pase aquí tú me llamas. Yo soy el director de la Policía Nacional de acá. Y todo el mundo estaba observando, que bien amistoso, las pláticas, todo. Con la autoridad de Jesús. Eso tiene que darte confianza. Cuando Él te ha llamado a cumplir algo, te ha llamado para hacer algo. Ten la confianza, aunque parezca que eres débil, aunque parezca que no tienes los recursos. Pero Él tiene los recursos. Él tiene su autoridad. Por eso dijo, toda potestad, autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Y esa tierra no importa si es aquí en El Salvador, o si es ahí en Ucrania, en la frontera, o en Rusia, o en los Estados Unidos, o es en Latinoamérica, o en Honduras, o en cualquier parte del mundo, en Gaza, en Israel o en África. Es la autoridad de Jesús para lo que Dios lo haya llamado, para lo que Dios ha llamado a esta iglesia, a cualquiera de nosotros. Esa es la confianza con que nosotros vamos y cumplimos el llamado y la misión a la cual Él nos ha llamado. Pero ese propósito, ese llamado está delante tuyo. Así que, hermanos, cambiemos perspectiva. Veamos las cosas como Dios las ve, no lo humano, no lo político. Nuestro país está viviendo una etapa, según lo que escucho, ¿verdad? Porque cada vez que me reúno con alguien, no, si hoy estamos bien. Estoy en los Estados Unidos y están encantados de El Salvador, haciendo planes de venir a visitar. No, hombre, hoy podemos ir a cualquier parte, ¿verdad? Sí. Pues no nos durmamos en los laureles. Cumplamos la misión de Dios. Por algún motivo Dios nos está dando este tiempo, pero no sabemos lo que viene. Y no es para afligirnos, pero tampoco para temerle al sufrimiento, al dolor, a lo que venga, a las crisis. Porque Dios quiere salvar al mundo y tiene muchas formas de hacerlo. Y nos está dando una oportunidad en nuestro país. Pero no solamente para nuestro país, es para el mundo entero. Hermanos, gracias. Gracias por su participación en nuestro ministerio. En el ministerio que realizamos, no solamente yo, yo soy el más pequeño de ese ministerio. Es que se ha hecho tan grande ese ministerio, tan grande, ya no es mi ministerio, es el ministerio del Señor que está haciendo a través de los demás. Yo solamente estoy tratando de ayudarles, orando y buscando recursos para ellos. Pero oren, porque es gente débil,
mi colega, que él es instalador, les compartía, es instalador, pero pastor de una iglesia pequeña. Y solo déjeme terminarle ahorita que dije es una iglesia pequeña. Es tan pequeña esa iglesia que en mi carnalidad y en mi madurez, si me hubieran invitado a esa iglesia antes, quizás hubiera dicho no tengo tiempo, estoy ocupado con la iglesia donde estaba ahí, incluso poca gente profesional, gente educada, gente preparada, y tenía más perspectiva de trabajar con los universitarios. Y entonces, si me hubiera dicho antes, tal vez hubiera dicho que no. Pero como aprendí a ya no decir no cuando Dios me llama a cualquier parte, a hacer cualquier cosa, aunque nunca lo haya hecho, y para lo que me siento a veces incapaz, este hermano me invitó a predicar a su iglesita. Y fui. Y digo iglesita sin menospreciarlo, porque si vieran el ministerio que este hermano hace hoy, muchos lo menospreciaban porque era pastor de esa iglesita. Lo menospreciaban. Pero Dios me abrió los ojos y yo tuve que tomar una decisión con quién tenía que trabajar, con él o con otro. Otro que tenía una iglesia más grande, un ministerio más grande. Pero Dios me guió a él. Y yo no sabía cómo se iba a hacer, hermano, si viéramos lo que está haciendo este hermano, cómo Dios lo está usando. Me invitó a su iglesita y yo fui a predicar. Y yo sabía que le iba a predicar a sus 5 hijos pequeños. El mayor tenía 16 años y la niña tenía 3 años, la más pequeña. ¿Qué me van a entender? Más que yo hablo el rumano, ¿verdad? Que todavía cuesta a veces que me entiendan. Y más los niños. Prediqué. Al final de la predicación viene el hermano y la esposa de él y me dicen: nunca mis hijos habían estado todo el culto escuchando la predicación tan atentos como hoy. Y me dice el hermano: Darío, quiero invitarte a predicar en un campamento de jóvenes, donde iban a estar 300 jóvenes de toda Rumanía. 2 días, 2 noches. Gracias a que prediqué a estos 5 niños en ese culto, y lo hice con toda mi pasión, como que estaba llenísima la iglesia, a estos 5 niños, y me les quedaba viendo, y ellos me miraban, ¿verdad? Entusiasmados. Miren, me invitaron a predicar 2 noches a 300 jóvenes de todo el país. La segunda noche era jueves. Se levantó la cantidad de jóvenes recibiendo a Jesús, llorando, se abrazaban. No había visto algo semejante. No recuerdo haberlo vivido. No recuerdo haberlo vivido antes. Se veía, se levantaba uno y otro y recibiendo a Cristo, los pastores y los líderes orando con ellos. No sabíamos qué hacer. Y mi amigo, mi colega que dirige el ministerio, Adi Sharban se llama él, se viene de donde mí y comienza a llorar. ¿Qué pasa? Mi hijo, me dice, mi hijo. El hijo mayor se había levantado para recibir a Jesús. Entonces me fui yo para orar con él, porque tenía que dar la vuelta a todo el lugar donde estábamos para orar con él. Hermanos, no menospreciemos. No menospreciemos ni lo más pequeño, ni al más pequeño. Porque Dios hace cosas grandes. Dios es grande. Y Dios te va a usar. Dios te va a usar. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana. Gracias por la Iglesia Bautista Vista Hermosa, por sus pastores, por sus líderes, por sus miembros, por sus obreros, cada uno, por el más pequeño, cada niño, por todo el ministerio que hacen alrededor del mundo y aquí en nuestro país. Bendícelos, prospéralos. Padre, tú los has puesto acá con un propósito y lo estás cumpliendo. Y que no importa, Señor, si es algo pequeño o es algo grande, tú estás haciendo maravillas. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Oramos en este momento por el equipo de Un Pas Express Salvare, un paso hacia la salvación allá en Ucrania y allá en Rumanía. Te pedimos por Adi Sherban, su familia, sus hijos, y por cada uno de aquellos voluntarios, Señor, que están sirviendo en el frente de batalla. Te pido que tú los guardes, los protejas en el camino, Señor, en los vehículos, y proveas todos los recursos, Señor, que necesitamos para seguir haciendo este ministerio. Y gracias por la participación de cada uno de estos hermanos de la iglesia acá, Señor, y el apoyo que nos han dado durante tantos años. Gracias.
Bendice a cada uno de ellos este día, Señor, y los días que vienen por delante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y gracias.